terminamos la parte de capital de trabajo. Uy, bueno, ahí vamos. Bueno, cuando hablamos de inversiones transitorias, voy a remontarme a eso, ¿sí? En algún momento se habló que una de las posibilidades de colocación de fondos excedentes sería la de invertir en bienes de cambio, porque en un entorno inflacionario hay una tendencia, llamémosle así, a sobreinvertir para protegerse. En algunos casos, esto es lo que vamos a analizar, a ver cómo es ese mecanismo de protección, cómo funciona, bajo qué condiciones, digamos, funciona el mecanismo de protección. Pero en un país con una inflación como la que tiene la Argentina, tan crónica, eso está muy instalado en el imaginario de los empresarios. Así que vamos a tratar de explicar eso. Primero, los bienes de cambio son activos no monetarios, ¿no? Y uno, ya al suponer que son activos no monetarios, entiende que son activos que siguen de alguna manera la inflación. ¿Sí? Entonces, lo que no debemos hacer es caer en lo que llamamos nosotros la trampa de la nominalidad. Es decir, pensar que si yo compro algo hoy y lo voy a reponer dentro de, no sé, 30 días o 60 días y el precio de ese artículo nominalmente aumentó, ya está. La ganancia, entre comillas, que se genera por esa decisión de inversión es la diferencia entre el precio al que lo compré y el precio al que lo repongo. ¿Esto? No es así. No debo analizarlo en términos nominales, sino que debo analizarlo en términos reales. Y no solamente tengo que analizar la variación del precio, sino que tengo que analizar otras cuestiones. Eso es lo que vamos a citar hoy. Pensemos en dos alternativas, ¿no? Estamos pensando en efectuar una inversión adicional a lo que podríamos llamar, lo que respondería a las necesidades operativas o transaccionales de mi negocio. No es porque hay una mayor demanda que yo estoy invirtiendo más en bienes de cambio, sino estoy haciendo esto por una cobertura ante la inflación. Ya digo, la demanda es la misma. Lo que estoy haciendo es comprar y estoquear más. Es decir, yo venía funcionando con un stock para atender mis ventas equivalentes, no sé, a 45 días o a 60 días, y elevo la cota de esto y lo llevo a un stock de 90 días de ventas. No está asociada a la idea de que voy a vender más, sino, esto lo recalco porque si no, no es el mismo fenómeno. No es que estoy aumentando la inversión en bienes de cambio por aumento de la demanda. Entonces, acá puede suceder dos cosas. Puedo estar en una situación como la que citábamos antes de contar con un excedente financiero, y la opción sería, me quedo en pesos en un entorno inflacionario o invierto esos fondos. Como planteábamos, puedo invertirlo en algún tipo de activo financiero. En este caso estoy eligiendo un activo real, bienes de cambio. Está claro que si yo me quedo en efectivo, siempre pierdo. Entonces, empiezo a explorar cómo es esta función de invertir en bienes de cambio. ¿Qué va a pasar? Yo voy a invertir con una expectativa, que el precio de ese activo crezca, y crezca al ritmo de la inflación. ¿Qué va a suceder? Voy a aumentar el nivel de inversión, ¿sí? Voy a aumentar el nivel de inversión, mejor dicho, en este caso voy a sustituir un activo monetario por uno no monetario, no voy a aumentar el nivel de inversión, corrijo. ¿Se pueden generar algunos gastos adicionales? Sí, porque están los gastos vinculados al mantenimiento de ese inventario.
Y voy a tener que determinar lo que llamamos nosotros resultados por tenencia, que ahí van a surgir de comparar no ya el costo histórico, y esto voy a hacer también alguna aclaración extra porque en el recuperatorio hubo algún comentario o alguna respuesta que tenía que ver con esto, cuando se preguntaba sobre absorción y traslación. Voy a tener un costo histórico que voy a tener que ajustar por inflación, porque yo quiero saber si ese costo, más la inflación, cómo se relaciona con el nuevo precio de reposición del bien. Eso me va a marcar si la inversión que estoy realizando, de alguna manera, está igualando a la inflación, en ese caso me otorgaría a mí una protección, y un resultado por tenencia igual a cero, ¿no? Porque el precio crecería en la misma proporción que la inflación. Y al momento de reponerlo, el costo sería, el resultado por tenencia sería nulo. Esos son resultados que se generan por la inversión en bienes de cambio. Como decíamos, ¿puede haber gastos de mantenimiento? Sí, pueden surgir. Si existieran gastos de mantenimiento, no fueran relevantes, yo tendría que descontarlos de ese resultado por tenencia. Ahora, si el resultado por tenencia es nulo, ya enfrentaría un resultado neto negativo, si queremos llamarlo así, en el numerador de mi ecuación de rentabilidad. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Qué pasa entonces en ese esquema? Bueno, podría pasar también que el resultado por tenencia fuera positivo, es decir, que esté invirtiendo en un activo y ese activo, su precio crezca más que la inflación. Bueno, ahí tendría un resultado por tenencia positivo. Y ahí sería una decisión, si queremos así, más acertada de la que sería solamente el seguimiento protectivo de la inflación. Como la variación en la inversión es nula, porque lo que estoy haciendo es colocar un excedente en dinero que lo quiero proteger y lo pongo en bienes de cambio, es un cambio que llamamos cualitativo de la inversión, no aumenta el volumen de inversión, es la misma. Analizo los resultados. Y si quiero los analizo respecto del monto de inversión para ver qué porcentaje de rendimiento me ofrece. Y ahí puedo encontrarme, ya digo que si el resultado por tenencia es cero, el rendimiento real de esa inversión es cero, ¿no? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que si yo analizo las distintas alternativas, yo las incorporaría dentro de una especie de ranking de opciones de inversión y ahí veo en qué lugar quedó rankeada, ¿no? Si está dentro de las mejores o, por el contrario, dentro de las peores, nunca va a ser la peor, ¿no? Se supone que la peor va a ser quedarse como estoy, en efectivo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Esta es una situación, ya digo, de cambio cualitativo de la inversión. Reitero nuevamente, no analizo la existencia de costos históricos sin ajustar por inflación. Digamos, como que manejamos tres costos. El costo histórico, que es el costo de adquisición, por el cual yo lo incorporé a mi activo. El costo histórico ajustado, que es ese costo histórico más la inflación al momento que voy a hacer la comparación futura. Y cuánto vale realmente ese bien cuando lo vaya a reponer. Esos son, digamos, los tres valores. El costo histórico es un concepto más contable que no se utiliza en la práctica. Es decir, no hay empresarios hoy tan distraídos que fijan su precio de venta, si bien ya también podemos discutir si el precio de venta se fija agregándole un margen al costo de adquisición de un bien, si no se fija en función de ese y otros parámetros, ¿no? Competencia, comportamiento de la demanda, otras cuestiones. Y entonces, esta cuestión la tenemos que tener siempre presente, ¿no? O sea, costo histórico es una mención, pero no es un parámetro real para la operatoria de los negocios y menos para las finanzas, ¿no? Una empresa que funcione analizando y fijando sus precios en función del costo histórico tiene vida corta, ¿no? Porque siempre va a perder.
Siempre es verdad porque no contempla el componente inflacionario a la hora de fijar su precio. ¿Qué pasaría si la empresa no tuviera un excedente y lo que hiciera es contraer deudas para sobreinvertir en inventarios, ¿no? Bueno, en ese caso, yo tengo que separar la decisión en dos partes. Uno, lo que sería la decisión de la inversión propiamente dicha, como la analizamos recién, y otro, la decisión de financiamiento. Es decir, qué tipo de pasivo voy a contraer, qué costo tiene ese pasivo, y comparar ambas alternativas. En la bibliografía que usamos, básicamente en esto seguimos a Pascale, a Ricardo Pascale, él menciona como dos criterios, ¿no?, a tomar en consideración. Uno, que no haya una alternativa de inversión mejor. Eso medio como que le baja el precio a esta decisión estoquista. Porque si recuerdan, nosotros dijimos que en principio, como toda decisión de inversión, uno tiene que tratar de ajustar el requerimiento de fondos lo máximo posible. No paga, no rinde un activo sobreinvertido, ¿no? Estamos hablando de una sobreinversión. Y esa sobreinversión, si no tiene resultados positivos asociados, en principio, desde el punto de vista estrictamente financiero, no sería ventajosa. Entonces, bueno, ¿hay otra inversión alternativa mejor? Uno dice, no la conozco, no la sé explorar, no entiendo adecuadamente qué otros caminos puedo seguir, entonces me enfoco en lo que sé, que es manejar inventarios, atender demanda, aun cuando, como digo, no haya expectativa de crecimiento en la demanda. Paso al análisis del financiamiento de esta inversión, y ahí Pascale menciona qué tipo de tasa real tiene que tener el financiamiento que contraigo. Si la tasa, que sabemos que en un entorno inflacionario puede ser real, positiva, neutra o negativa. ¿Sí? Entonces empiezo a entender la decisión de inversión y la posible ventaja derivada de una política estoquista, analizando ya no solo cómo rinde la inversión, ¿sí?, sino también cómo se comportan los pasivos y sus tasas reales. Entonces, puedo entender que, aun cuando del lado de la inversión el resultado por tenencia sea nulo, podría suceder que el financiamiento que contraigo para financiar esa inversión tenga una tasa de interés real negativa. ¿Sí? Y en ese combo, por llamarlo de alguna forma, donde si vuelvo a pensar en lo que es el tema de apalancamiento financiero, que hay un paréntesis, un resultado de financiamiento donde comparo el rendimiento de la inversión y el costo del pasivo, veo que el rendimiento de la inversión es cero, pero el costo del pasivo es negativo en términos reales. Y esa es una condición fuerte que tengo que analizar para ver si está. Porque si esto fuera así, la decisión de estoquearme brindaría un resultado final positivo, no ya por la inversión en sí, sino por la posibilidad de acceder a un financiamiento en condiciones muy ventajosas, es decir, que tenga, como digo, un costo real negativo. ¿Se entiende esto? Porque muchas veces uno piensa que, de vuelta, la trampa de la nominalidad, lo voy a recalcar las veces que haga falta, que el rendimiento o la ganancia, uno piensa en la ganancia, pero debería pensar en el rendimiento, proviene de la decisión de invertir en un activo que crece de precio. Pero sabemos que en general, salvo algún activo en particular, más o menos, en promedio, los precios se tienden a comportar y a crecer de una manera semejante. En un corto plazo puede haber disparadas, sí, pero si uno aplica de alguna manera como en piloto automático una política estoquista, siempre operando con un nivel de inversión por sobre las necesidades operativas,
la tendencia, en principio, va a ser acompañar la inflación. Y eso va a ser una tendencia nula. Donde me reitere y complique, me avisan. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces es interesante comprender que el resultado positivo y el impacto positivo en el rendimiento de los propietarios proviene de analizar quizá más en profundidad la decisión o la forma en que se financia esa inversión que en el comportamiento de precios. ¿No? Está buenísimo si yo puedo justo invertir en activos que tienen un crecimiento, sus precios relativos más alto que la media de la inflación, y a su vez consigo financiarme a tasa real, en ese caso podría ser hasta nula, porque ya tengo resultados por tenencia positivos. ¿Se entiende, no? La combinación de resultados y de costos reales de financiamiento. Entonces yo tengo que mirar esas dos cosas. Y esto me parece que también es como un mensaje a algo que ustedes van a ver en la materia que sigue, que siempre tratar de poder separar la decisión de inversión de la decisión de financiamiento. ¿Sí? Para poder entender en dónde está la fortaleza o la debilidad de la política que estoy siguiendo. Es decir, ¿es un problema de rentabilidad de la inversión o es un problema vinculado al modo en que me estoy financiando y a su costo? La empresa entonces sobreinvierte, atiende una demanda igual, y en algún momento, si esta situación se tornase desventajosa, ¿sí? Lo que va a hacer es desinvertir. Y para desinvertir lo que va a hacer, sencillamente, es dejar de comprar, o comprar a un ritmo menor. ¿Para qué? Para ir absorbiendo parte de esa sobreinversión que tiene y volver a un nivel más operativo. Y si le siguen apareciendo alternativas de inversión, o tiene excedentes, o puede conseguir fondeo a tasa negativa, bueno, explorará otras alternativas de inversión porque se dará cuenta que esa ya medio como que se agotó. Pero, en general, la respuesta automática que tenemos los argentinos, muchas veces, ya digo, por diversidad de factores, muchos culturales, es apuntar a la sobreinversión de manera permanente. Y ahí hay que mirar. Ahí hay que mirar. ¿Hasta acá está claro? Sí, una pregunta, profe. Escucho. ¿En qué industrias es como más viable realizar estas inversiones en bienes de cambio? Porque me imagino que en industria, no sé, que tengan vencimientos los productos, no es muy viable invertir. O porque se vencen o porque a lo mejor no rota tanto y después te queda en stock. Bueno, sí, está bien, está bien lo que planteas, porque si bien uno piensa que no es una inversión de largo plazo, en sí, de naturaleza de largo plazo, Sí. puede adquirir en algún punto el carácter, como llamamos nosotros, de activo circulante permanente, digamos, estoy permanentemente sobreinvertido en mercaderías y yo tengo que hacer también un monitoreo del comportamiento de la demanda de esos activos, porque finalmente ese proceso va a concluir y se va a finalizar al momento en que yo pueda vender y cobrar ese bien, ¿no? Pago la comparación. Constituyo un plazo fijo, invierto un capital, lo inmovilizo por un tiempo, me ofrecen una tasa de interés o hago un esquema UVA o lo que fuere y, bueno, es decir, finalmente al vencimiento ya estipulado de antemano, en ese caso, de esa inversión, yo recojo el precio con más la actualización barra los intereses y ahí el tema termina. Acá yo tengo que garantizarme que el producto que estoy sobreestoqueando lo voy a poder vender. Y ahí surgen también las otras cuestiones que tienen que ver con la capacidad de traslación, ¿sí? La capacidad de traslación de la inflación en mis costos, que es lo que mido al principio, ¿verdad? Pues yo digo, bueno, lo compré a tanto, hoy vale tanto, genial, bárbaro. Esta es la variación en términos reales, bárbaro. Ahora, cuando voy al precio, tengo que ver si yo tengo capacidad también de trasladarle a mis clientes esa inflación. Porque si la absorción
es plena de inflación. Los precios suben, listo, yo me quedo tranquilo. Pero si a la hora de establecer precios yo no puedo trasladar íntegramente la inflación a, a mis precios de venta, bueno, ahí tengo una dificultad. Entonces, digamos, como que estoy calculando de manera imperfecta el impacto de la política de inventarios. Vamos al extremo. Compro un producto, hay inflación, aumenta un 5% en el mes, perfecto, y cuando voy a fijar mi precio, no hay chances de incrementarlo en ese 5%. Entonces ahí, ¿cuál es el resultado por tenencia? ¿No? Es decir, hay un resultado por tenencia de mis costos, pero la realidad es que mis precios no aumentan en esa proporción. Por lo tanto, ahí yo no puedo, si queremos llamar así, monetizar ese resultado por tenencia porque los clientes no avalan el aumento de precio por inflación. Lo que ocurriría ahí es que mis costos subieron, mis precios no lo hicieron en la misma proporción, o nada, y lo que me encuentro es con una caída en el margen de mi negocio. Yo puedo decir, buenas noticias, tengo un resultado por tenencia positivo del lado de mis costos, pero una mala noticia, tengo una reducción del margen de utilidad de mi producto porque los precios no lo puedo subir. Entonces el margen real cayó. El margen real cayó. ¿Se entiende esto, verdad? Es decir, que Sí, está todo bien en tanto y en cuanto yo tenga la capacidad de traslación plena de mi inflación. Si empieza ese esquema, no empieza a funcionar fluidamente, bueno, ahí tengo que empezar a ver en qué medida de traslado, porque si yo dijera que traslado a una medida menor, lo que voy a hacer es, me va a parecer que gano por un lado, pero tengo que medir también la pérdida que obtengo por el otro. Por lo tanto, en ese caso, obviamente que abarca toda la inversión y todo el operatorio de la empresa, no solamente la sobreinversión, pero justificaría menos, claramente, si yo tengo dificultades para trasladar la inflación, sería menos sensato invertir en activos que tienen esa característica. Y lo que vos decís, en cuáles, y bueno, ya digo, dependiendo del horizonte de la inversión, pero si son productos que pueden tener alteraciones en cuanto al comportamiento de la demanda muy brusca, y o tienen una obsolescencia física importante, porque están muy sujetos a deterioro, o a altos costos de mantenimiento de inventarios, no sé, siempre planteamos lo mismo, ¿no? O planteamos ejemplos de productos que requieren un acondicionamiento, ya sea en términos de frío, de mantenimiento. Bueno, ahí tengo que ver no solamente eso, sino también este lado B de esos mayores costos y los riesgos de deterioro y pérdida de valor que pueden surgir. Digamos, como que no es, de vuelta, me parece que el punto es analizar si mi negocio tiene las características como para aplicar esa política. Y cuando pienso en el negocio no pienso solo en el bien, lo tengo que pensar en términos integrales, también pensando cómo me abastezco y qué comportamiento tiene mi demanda. Ya sea en respuesta a los aumentos de precios, sino también en cuanto a los mantenimientos, si queremos llamar así, si se mantienen o no los factores que hacen elegible mi producto. Válido para productos finales como para productos intermedios, ¿no? Me dice, bueno, no sé, fabrico bolsas de polietileno para empresas y sube petróleo. Es probable que el precio de ese artículo crezca más que la inflación. Bueno, es un elemento a considerar y bueno, eso puede hacer atractiva la decisión. Ponele, y seguramente el polietileno no se va a deteriorar, no se va a desintegrar ni a perder sus condiciones en un plazo corto. ¿Estamos? bien. Y ¿Más otra preguntas? consulta más. Sí, te escucho. Sí. Respecto de la tasa real de interés, Sí. ¿la nula también puede ser que sea viable para el negocio? Usted había dicho que la negativa era lo óptimo. Es ¿Y lo la nula? deseable, claro. Y la Sí, nula hay que ver, por eso decimos que está bueno separar las decisiones de inversión y de financiamiento, porque dependiendo de cuál sea el resultado, es decir, del lado de la faz del rendimiento de la inversión, vos podrías
hasta beneficiarte consiguiendo dinero a tasa cero real, ¿verdad? Claro. Tasa cero real. Pero cuando vos mezclas todo y lo analizás al final, no podés distinguir de dónde proviene la mejora o el empeoramiento de tu rendimiento. Por eso uno puede decir nula o negativa. Bueno, sí, nula en tanto y en cuanto la tenencia sea positiva. Es decir, incorpore activos cuyo precio crezca más que la inflación. Tengo una tenencia positiva, me banco, puedo soportar una tasa que no sea negativa, puede ser nula. Bien. ¿Estamos? Bien. Bueno, Gracias. está buena la pregunta porque refuerza esta idea de la separación de las decisiones de inversión. Cerramos el capítulo, si quieren, de bienes de cambio, si no hay más preguntas, y pasamos a analizar financiamiento de corto plazo. ¿Cómo se financia una empresa en el corto plazo? Hay un concepto ahí que da vueltas, que tiene que ver con el financiamiento natural, ¿sí? Financiamiento natural en sus dos facetas, el que proviene de la contratación de pasivos y el financiamiento natural que proviene del autofinanciamiento derivado de la actividad. ¿Sí? Eso no es nuevo. Cuando uno piensa en financiamiento de corto plazo, tiende a pensar fundamentalmente en la contratación de pasivos. Ya sea que alguien me presta un dinero y yo me comprometo a devolvérselo más adelante con más los intereses que correspondan o algún otro cargo. Puede ser también que sea un pasivo de naturaleza comercial, donde en ese caso yo recibo un bien o prestan un servicio y yo tengo que cancelar esa obligación en un plazo futuro. Pero hay que pensar que cuando hablamos del financiamiento de corto plazo, lo que estamos hablando cuando decimos financiar es la obtención de fondos, ya sea por los fondos propiamente dichos que yo puedo obtener, como por el diferimiento que puedo conseguir para iniciar una actividad y pagar de manera diferida. Hay que pensar también que una forma de financiamiento proviene de anticipar los tiempos de realización o de conversión en efectivo de ciertos activos, fundamentalmente activos financieros. Algo de esto mencionamos cuando hablamos de las políticas de créditos y dijimos que algunas empresas, en función de las características de su clientela, de sus productos y de la forma de instrumentación o formalización del crédito, podían estar, vamos a usar lo que dijimos hace un rato, en fase 3, digamos, ¿no? Podían encontrar una alternativa de tener unos activos financieros que tienen un atractivo, ¿sí?, tal que les permiten ser negociados en un mercado y ese mercado está dispuesto a decirle, mira, tenés, no sé, un cheque electrónico a 90 días o una factura electrónica. Sugiero mirar la página del Mercado Abierto de Valores, donde se publica información diaria u otra fuente. Yo cito el mercado porque incluso en las cuentas de Twitter del MAPSA, que es MAPSA, M-A-B corta, S-A, ahí se publica diariamente la cantidad que se transa de este tipo de activos, cómo se negocia y las tasas, fundamentalmente las tasas que se obtienen a través de esa negociación, ¿sí? Entonces, la negociación de activos también podría ser un fideicomiso financiero, ahí ya hay que entrar en otros lugares para ver, porque bueno, la fluidez de la negociación no es la misma, todos los días se negocian cheques, no todos los días se negocian por lo menos colocaciones de fideicomisos financieros. Ahí podemos ver cómo las empresas negocian activos, se hacen de fondos hoy, con un costo financiero, obviamente, y de alguna manera reemplazan la decisión de tomar pasivo. Eso cambia la naturaleza de muchas cosas, no solamente la tasa que van a tener que enfrentar, sino también las características de lo que podemos llamar el riesgo financiero. Una cosa es contraer una deuda y otra cosa es desprenderse de un activo. ¿Sí? Una cosa, son cuestiones distintas.
Habrá que ver qué modo de negociación de activos estoy pensando. Tendré que ver si esa negociación de activos me libera, por ejemplo, del incumplimiento. Yo le vendo a un tercero, ese tercero me entrega un cheque de pago diferido, yo negocio ese cheque con el aval de una sociedad de garantía recíproca, y si ese cheque el día de mañana viene rechazado, bueno, yo obviamente al haberlo negociado a través de una sociedad de garantía recíproca, hay una garantía para eso, pague un costo, claramente, por asegurar, si queremos llamar así, ese cheque, y si el cheque viene de vuelta, bueno, no forma parte es decir, no es mi problema. Podrá ser el problema futuro por los otros cheques que tenga y no negocie, o por las características de un cliente que tiene dificultades para pagar. Pero en ese caso me libero íntegramente del problema del cheque, de ese activo que negocié. No tengo que decir, bueno, me dan el cheque de vuelta, tengo que devolver la plata, ¿sí? Que me anticiparon, y llamar a mi cliente y decirle, pagame el cheque que vino rebotado, ¿no? En términos muy, no lo estoy diciendo en términos muy académicos, pero creo que en términos lo suficientemente gráficos como para que se entienda. Entonces, como que tenemos dos canales, no excluyentes, dos canales no excluyentes. Uno, el de la negociación de activos, que muchas veces empieza a cobrar más relevancia porque uno tiene la idea que el financiamiento, corríjanme, y no hay ningún problema, más allá de lo que es el financiamiento comercial, el financiamiento que proviene del sector financiero, exige una calificación del deudor, ¿verdad? Si yo no entro a un banco, digo, tengo una empresa, quiero que me califiquen en 500.000 pesos y quiero esto. Quiero 100.000 para descubierto, quiero 150.000 para negociación de cheques y quiero otros, o sea, me quedan 250.000, dámelo para un préstamo renovable a 180 días. Sí, lo puedo pedir eso, pero el banco se va a tomar seguramente, y corresponde, tomó un trabajo de calificarme crediticiamente para ver si yo estoy en condiciones de atender esos compromisos que de alguna manera voy a asumir. Entonces, en ese proceso de calificación, que a veces es un tanto engorroso, cuanto más pequeña es la empresa, menos historial crediticio tiene, es decir, menos trayectoria, para ver cómo fue su comportamiento pasado, y de alguna manera que eso sirva para estimar o pronosticar cuál va a ser su comportamiento futuro de pago, cobra más relevancia el hecho de saber, decime, ¿qué tenés en tu cartera de clientes? ¿Cómo te pagan tus clientes? ¿Cómo operás? ¿Quiénes son? Y quizás ahí descubren que hay clientes que ya conocen el banco, que conocen su performance y dicen, mira, mejor que calificarte a vos y darte un descubierto, lo que voy a hacer es comprarte, porque vos sos, no sé, contratista de obra de una empresa importante, trabajás para, no sé, Telefónica, Cablevisión, o lo que fuere, y Cablevisión te paga, y yo sé que Cablevisión me va a pagar. Yo a vos, en realidad, no me cuesta mucho calificarte crediticiamente a vos. Vos haciéndote de los fondos y después vos pagándome a mí. Directamente, dame y yo te compro ese cheque y te doy el dinero. Es un poco la esencia, me parece, de este proceso de negociación de activos financieros. Yo le pongo bastante énfasis por esta cuestión, por lo que llamamos opacidad que hay, o falta de una asimetría de la información que hay entre aquel que quiere ser calificado y el que debe calificar, los costos que ello implica para la hora de la calificación, porque cuanto el crédito es más bajo y yo tengo que hacer un esfuerzo de calificación determinado, obviamente cuanto menos te voy a prestar, más caro me sale la calificación, ¿sí? Con un porcentaje, ¿verdad? Entonces, esa cuestión me parece que es el tema de asimetría, también, ya digo, desconocer el historial, la posibilidad de que la empresa no tenga todas sus operaciones registradas en tiempo y forma, ¿no? ¿Se entiende? Toda esta temática torna opaca a la empresa, poco transparente. Entonces, eso dificulta. Hay formas, obviamente, que se han pensado de superar, porque no todo, está claro que no todas las pymes concurren al mercado de capitales. Sigue siendo
un canal importante, pero un canal todavía no tiene la relevancia como para decir, bueno, con esto ya está. Con esto ya está resuelto, todos vamos a ir al mercado de capitales o al mercado financiero a negociar nuestros activos. No es tan simple. No es tan simple y hasta requiere también un cambio cultural. Es decir, animarse a mostrar números, animarse a operar en un mercado distinto a lo que uno puede considerar como el mercado, ¿no? Pero un poco la tendencia va por ese lado y como decía, hay muchas estrategias que se siguen como políticas públicas para tratar de facilitar el acceso, en esto me enfoco ya puntualmente en lo que es pequeña y mediana empresa, en facilitar el acceso de las pymes al financiamiento tradicional, ¿sí? Y ahí me parece que lo más destacable tiene que ver con lo que son las sociedades de garantía recíproca. Porque en definitiva también una de las debilidades de las pequeñas y medianas empresas es la ausencia de garantías. ¿Sí? Yo no tengo tanto activo o activos que están fuera de negocio como para garantizar la operatoria de mi actividad y eso es otra barrera de ingreso al sistema financiero. Puede haber tasas subsidiadas, puede haber avales del Estado, es decir, puede haber muchas opciones. De hecho, hoy si uno analiza, invito a que se metan en cualquier página de los bancos a analizar la oferta crediticia para empresas, y ahí ya me estoy metiendo en el otro tema, pero ahí van a encontrar un sistema financiero bastante fragmentado, incluso en términos de tasa. ¿Sí? En términos de tasa, es decir, hoy hay una acción muy intensa del Estado en términos de establecer, por ejemplo, líneas que pueden estimular la recomposición de capital de trabajo o para la incorporación de activos de otra naturaleza, con resultados disímiles, ¿no? Porque de vuelta, yo puedo tener las mejores líneas de financiamiento, pero si no tengo generado un clima de negocios y estabilidad de reglas, yo estoy asumiendo compromisos a futuro. Y estoy mezclando en esto, pero no estoy enturbiando, estoy mezclando. Digo, yo puedo tener quizás las mejores líneas de financiamiento, pero tengo que tener negocios para financiar. Si no tengo negocios estables para financiar, o reglas estables para operar, es decir, no voy a poder aprovechar, si queremos llamar así, todo el potencial del financiamiento que está disponible. Eso también creo que corresponde entenderlo. Dice, mira, hay plata. Sí, el tema es si hay negocios, porque yo necesito negocios para generar ingresos y atender esas deudas que voy a contraer. No estoy hablando estrictamente de la pandemia es una catástrofe en términos económicos, ¿no? Sabemos que hay muchos que han tomado créditos a tasa cero el año pasado. Sí, está muy bien, la tasa es cero. Viene un alumno nuestro o yo y le digo, mira, la tasa no solamente es cero nominal, sino que es negativa en términos reales. Y yo la tomó prestada, por ejemplo, una empresa de transporte escolar y me dice, yo hace 15 meses que no trabajo, es decir, no genero ingresos. Es decir, lo tomé para flotar, pensando que esto se iba a reactivar más rápido, pero no tengo ingresos. Es decir, por más que me la regalen, salvo que me la subsidien, que es otra historia, es decir, yo no tengo ahora forma de devolver ese préstamo. Bueno, después de este desarrollo disperso, voy a ordenar la agenda de temas. Vamos a empezar por el financiamiento, la contratación de pasivos. Siempre es importante, decimos nosotros, saber a quién le debemos. Uno puede tener primero un diseño, me vuelvo un poco a los primeros tiempos de la materia, para saber cuánta deuda y cuánto capital propio voy a tener en mi estructura de financiamiento. Cuánta deuda de corto, cuánta deuda de largo. Y dentro de la deuda de corto, ¿a quién le voy a deber? ¿Cuánto a mis proveedores? Financiamiento comercial. ¿Cuánto a mis bancos? ¿Cuánto a otros acreedores?
que puede haber de corto plazo. Puede ser el fisco, ¿no? El fisco es un acreedor importante. Si no, que lo digan los monotributistas que trinaban porque sabían ahora que les recategorizaron y al principio le iban a reclamar la deuda de los primeros meses cuando las escalas de monotributo estaban desactualizadas, ¿no? ¿Qué me interesa a mí? Bueno, a mí me interesa conocer las características, porque se supone que yo voy a elegir en función de las características, se supone. Y tengo que analizar, entre otras cosas, la accesibilidad, ¿no? Yo digo, bueno, analicemos juntos el financiamiento comercial, el financiamiento que me suministran mis proveedores, ¿sí? ¿Qué características creen que tienen ustedes que podrían hacer elegible el financiamiento comercial? ¿Por qué las empresas usarían el crédito de los proveedores prioritariamente? ¿Hay alguien ahí? ¿Queda gente en la sala todavía? Yo veo gente en la sala, no veo opiniones. ¿Por qué Vos usaríamos? preguntás, ¿Por qué? disculpe, pregunto, vos preguntás en vez de tomar créditos a empresas financieras, digamos, financiarte con los que son los proveedores tuyos. Por Eso ejemplo. es lo que preguntás. Sí, sí, así es. Y ¿Por qué elegiríamos proveedores? principalmente por el hecho de que ya de por sí vas a tener que operar con tus proveedores por la simple razón de que en principio tu empresa se basa con ellos. Además, yo creo que lo que te pueden llegar a cobrar de interés no va a ser tan alto como una empresa que se dedica a financiar gente. Ujú. No sé si me explico. Sí, sí, clarísimo. Bien. Profe, puede ser, además de eso, lo que dice Nicolás, el hecho de, bueno, de financiamiento a plazo, siempre y cuando este no, o sea, generalmente tiene un costo implícito, ¿no? Porque de contado te dicen un 10% de descuento y 30, 60, 90 precio neto, por ejemplo. Pero generalmente eso suele ser más bajo que lo que te puede llegar a cobrar una tasa cualquier entidad financiera, digamos. ¿Estás seguro, no? De lo que estás diciendo. ¿En qué? La parte final, esta, la conclusión. Ah, y bueno, donde yo trabajo, por lo menos, en Sí. la mayoría de los proveedores tenemos un 10% de descuento de contado, Ujú. y ahora ya casi nada, casi en ninguno, casi todos es neto de contado, y si no, te dan la financiación, y no hay dos listas de precios. Por lo menos Pero en donde estoy yo. a ver, vamos a ordenar algunas cosas. Por ahí hay un concepto que decía Nicolás y que acá en el chat también exigencias, requisitos. Léase / accesibilidad. ¿Sí? Por poner todo, como juntarlo todo, ¿no? ¿Es más accesible acceder al crédito comercial que al crédito bancario? En general sí, porque supone que el que viene a ofrecer, el que te va a dar el crédito, Y es puedes aquel que hacer te quiere contratos vender. a canje, por ejemplo, por cereales. En el caso de la empresa donde trabajo yo. Ahora Mariela me vas a explicar, ahora nos vas a ilustrar a todos con eso, a ver cómo Dale. funciona. ¿Vamos? ¿La puede ser? Sí, puede ser. Bueno, bárbaro, me encanta la confianza. Entonces, yo te quiero vender algo y parte de eso, estoy mirando del lado de enfrente la política de créditos que tenía la empresa mía. No digo, le voy a dar un plazo para que me pague, ¿no? Viene como subsidiaria a la política comercial, como inherente a la política comercial. Está ahí. Entonces, accesibilidad es una cuestión. Seguramente mi proveedor me va a calificar, de alguna manera me va a evaluar antes de darme el plazo. Si no me conoce, sí, sería un poco peligroso darle plazo a pagar a una persona que no conoce. Pero en el trato sucesivo, de comprar y volver y pagar y volver a comprar y volver a pagar, bueno, yo puedo ir planteando la posibilidad de contar con un plazo mayor. Pienso en el ciclo de caja, por ejemplo, ¿no? Es decir, financiame un poco más. Financia un poco más mi ciclo operativo. Financia mi inventario, financia un poco, acompáñame, aunque no se lo diga literalmente, acompáñame a financiar a mis clientes. ¿Sí?
dame un poco de plazo. Accesibilidad. Accesibilidad viene de la mano también de las garantías. Accesibilidad, garantías. Flexibilidad, ¿no? Si compro, tomo crédito. Si no necesito comprar, no me hace falta el crédito. ¿Sí? Flexibilidad. Vamos al costo. Exploremos un poco el costo. A ver, Nicolás, ¿estás por ahí? No Nicolás Cerveta, el otro Nicolás, me parece, ¿no? Nicolás. Ahí está, perfecto. Cuando yo te digo, te ofrezco un 10% por pago contado, sino 30, 60, 90 neto. Sí. ¿Vos pensás cuál es la tasa de interés que te está cobrando ese proveedor? Y si 30, 60, 90 te está cobrando, te está dando Te hace neto, te hace un 10%, ¿no? sí. Te hace un 10% y te hace un 10%, si no, 30, 60, 90 neto, sin el 10%. ¿Cuánto te cobra? Buena pregunta. Sí, ese 10, técnicamente. Se levanta la lente. No tengo idea, no sé cuánto es. ¿De qué rubro es la empresa en la que trabajas, Nicolás? Muebles. Ajá. Es decir, que es madera lo que estás comprando, por Claro. ejemplo. Bien, Exacto. perfecto. Madera y productos terminados. ¿Vos querés anotarte un poroto el lunes cuando vayas? Dale. Dale. Perfecto. Explicale cuál es la tasa anual que está pagando por no usar el descuento. Bueno. Calculá qué tasa anual, eso es matemática financiera pura y dura, ¿verdad? Vos tenés 30, 60, 90, tenés un plazo promedio de 60 días para pagar, ¿sí? 30 más 60 más 90 te da 60. Es decir, si le pagás el día 0, 10%. Si le pagás a 60 días, pagás 100. ¿Sí? Bueno, calculá la tasa de descuento y después convertirla en tasa vencida. Y explicarle que por no aprovechar el descuento, está pagando componentes financieros de él, puntos suspensivos. Te dejo el cálculo para el fin de semana y el lunes cuando vas, le decís al dueño, ¿sabes qué? Me parece que si el descuento está, habría que hacer este cálculo y después compararlo, porque está cómodo tomarse el financiamiento. Si tengo la plata, lo tomo. A ver, ya te digo, ya te doy la respuesta en cuanto a la decisión. Si tengo la plata, tomo el descuento. Salvo que esté ahogado en deudas, tomo ese descuento. Bien. Si no tomo el descuento, determino primero la tasa de descuento y la convierto en una tasa vencida. Y la comparo con las alternativas que hay. ¿Están todas las operaciones en blanco? No quiero saber. ¿Puedo tener una línea alternativa de financiamiento? Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. No es 10% por 60 días, en 360 son por 6, es 10 por 6, 60. No. Calculá la tasa de interés vencida que te están cobrando. Sí, no se me había ocurrido. Igualmente la empresa mía mía no, trabajo Sí, yo, ¿dónde trabajás? es bastante especial, así que, o sea, por la trayectoria que tiene y por los montos que se trabajan, sí. Nada, generalmente se toma el descuento, se paga a 30 días, o sea, es como que ya tiene mucha trayectoria, mucho intercambio con el proveedor y se usa un mix de las dos cosas. Tenemos el descuento a 30 días, entonces como que... Lo distorsionás. Claro, Bueno, no importa, a ver, no tiene está bien lo que decís, porque es cierto, bueno, a veces... pero ¿por qué será que sea, digamos, que sea tan generoso de decir, che, me tenés que pagar 0, pero también dame un cheque a 30 y te hago el 10? Quizás está en la tasa, ¿no? Quizás está en la tasa. Calculá la tasa, Nicolás, y me avisás el miércoles. Dale. Me avisás el miércoles. Me decís que tasa, yo la voy a calcular y la cruzamos el miércoles, ¿te parece? Dale, perfecto. Y después tengo otra consulta, porque justamente hablando de este tema, ahora se va a tomar un crédito que ofreció provincia, por ejemplo, que es para financiamiento de capital de trabajo,
que es con una tasa muy baja. O sea, mucho más baja que la de mercado. Está a 28,5 en nominal anual. En ese caso, a ver, entiendo yo que es súper conveniente. Mi jefe ya dijeron que sí, pero a ver, una reflexión al respecto. No, la reflexión es la misma, ¿no? Si lo que decíamos antes, ¿no? Hay tasas muy atractivas, en tanto y en cuanto vos tengas negocios para volcar esos fondos, ¿sí? Y esos negocios te sean rentables. Entonces, si eso se presenta, Sí. a por el préstamo, como dirían los No, españoles, claro, ¿eh? sí. A por ello, sí, vamos. Sí, sí. Sí, Es claro. que en realidad el flujo de ventas, la realidad es que no ha decrecido, entonces, al contrario, por el hecho de esta nueva moda de, no sé, de actualizar la casa, de que la gente está mucho en la casa, entonces... Está aburrida, le parece que los han muebles están viejos, claro, etcétera, sí, sí. mucho home office y ya de home office, mucho home office, mucho escritorio, entonces, bueno, sí, está, bueno. Gracias por el dato. Entonces. Es muy interesante lo que estás planteando porque uno dice, ¿cómo puede ser en una situación de crisis que la gente cambie los muebles, ¿no? Y lo sé porque hay demora en muchas fábricas para entregar muebles, ya sea mesas, escritorios, sillas, lo que fuere, digamos, todo lo que es amoblamiento. Tremendo. Y ahí, pero te diría que cuadra a la perfección. Mi sugerencia, saquemos la tasa y la miramos a veces ese financiamiento que estamos consiguiendo, porque capaz que lo podés sustituir con esta línea. Claro. ¿Sí? Bien, buenísimo. Y no la otra, gracias. vos pensás esto, ¿no? Y con esto cerramos el capítulo muebles. Vos tenés un descuento, 0, 10%, versus 30, 60, 90. En tanto y en cuanto vos puedas mantener el 10% y acercarte a los 90 días, obviamente el descuento aumenta. Porque vos estás, es decir, si el precio lo podés mantener y podés utilizar el descuento, pero pagando cada vez más cerca del precio neto, de la fecha de precio neto, vos ganás financieramente. Claro. ¿Entiende, no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Nicolás, te esperamos el próximo miércoles. Si no vengo, ya sabes por qué. No, al contrario, yo espero un ascenso. No, voy a venir. Espero un ascenso. Yo espero Sí. que vengas y nos comentes que te ascendieron o te reconocieron. A ver, lo que está bueno, me parece, cuando uno trabaja, es tratar de ir aplicando con la humildad y el cuidado, ¿no? Tampoco hacer afirmaciones rotundas de cosas que uno quizá no domina. Pero muchas veces hay un piloto automático para la toma de decisiones y ese piloto automático nosotros tenemos que revisarlo cada tanto. Y tenemos que revisarlo y nosotros tenemos las condiciones técnicas y la formación para hacer ese aporte. Es decir, mira, esto es así, bárbaro. ¿Es flexible? Sí. ¿Es accesible? Sí. ¿No tenemos que firmar ningún documento adicional ni garantizarlo? Sí, perfecto. Te quiero aclarar que esto para nosotros tiene un costo financiero como si fuéramos al banco y el banco nos cobrara a nosotros, no sé, el 150% anual. ¿Verdad? Entonces, vos ese aporte se lo podés hacer. Y si lo tenés que hacer, me parece que forma parte de tu deber como empleado, de lealtad como empleado, y también forma parte de empezar a transitar el camino de la vida real de la profesión. Es Está que muy bueno. realmente yo estoy en la parte de proveedores y de pagos, o sea, soy encargado, y yo siempre trato de dar recomendaciones. Después están en mis jefes, en gerencia, decidir qué hacer o qué no hacer. Pero bueno, siempre es bueno tener otra opinión. Buenísimo. Vos le das tu punto de vista. Es decir, el deber que uno tiene, para mí es un deber. El deber que uno tiene es cuando uno observa una situación y le parece que esa situación está mal considerada o subestimada, es establecer una alerta. Es decir, mira, esto es así. Esto es así, es de otra manera. No lo pienses de esta manera. Pensalo, el costo es este. Si tenés la opción de acceder a financiamiento hoy de otra naturaleza, analizalo. Sí. Analizalo. Es muy difícil en el ámbito de Mar del Plata, digamos, por el tema de que las cosas se hacen, porque siempre se hicieron así, en las empresas familiares sobre todo,
y es muy difícil, o sea, aconsejarlos y que te escuchen en ese rol de agente de cambio, por así decirlo. Pero bueno, yo intento. Mirá, las clases que vienen vamos a utilizar un vehículo que es el presupuesto financiero para discutir y plantear esa realidad, que a veces puede sonar frustrante, pero uno tiene que encontrar el modo de presentarlo de manera tal, si es una empresa donde hay dueños, si es una empresa de familia, donde decir, mira, vos estás dejando esta plata acá cuando podías dejar esta. La diferencia te la podés llevar vos. Por ejemplo, probemos. Sí. Probemos a ver qué pasa. Pero también hay que tener capacidad, esa resiliencia, a decir, bueno, me banco que lleve sugerencias y las reboten por esa bendita frase, siempre se hizo así. Exactamente, eso es lo que pasa. Bueno, Sí. nosotros vamos a hacer evangelización financiera. Vamos a tratar de ir contra esa frase del siempre se hizo así, que se aplica en materia financiera como en muchísimos otros planos de los negocios. ¿Estamos? Bien, Bueno, bárbaro. A ver, ¿quién iba a hablar de los pasivos en especie? A ver. ¿Micaela era? ¿Puede ser? ¿Puede ser Micaela o yo estoy equivocado? ¿De los contratos de canje? Mariela, eso mismo. A ver, contanos Sí. en qué consisten. Yo trabajo en una empresa que se dedica a toda la parte de agropecuaria, hace producción y servicio. Y, por ejemplo, el año pasado, en agosto más o menos, se fijó un contrato de canje de 90 toneladas a $178. Y lo que se hace es, ¿Quién lo por tomaba? ejemplo, ¿cómo? ¿Quién tomaba ¿a quién se hacía del financiamiento? Era, nosotros hacíamos el contrato con Terramar, que es una empresa de insumos agrícola. Entonces ellos nos daban insumos y nosotros cuando hacíamos la cosecha levantábamos las 90 toneladas y se lo pagamos de esa manera. Bien, perfecto. Con el contrato fijado a esos dólares. Ajá. ¿Y qué pasaba si el valor hubiera cambiado al momento de pagar o de entregar los granos? Y cuando se hace la liquidación se hacen unos ajustes que se llaman, y bueno, obviamente también se cobran los gastos y demás en las liquidaciones, lo que corresponde a comisiones, bueno, demás. Siempre recordemos esto también, ¿no? Cuando hablamos muchas veces del costo financiero total en operaciones individuales, ¿no? Como consumidores, también hay que, cuando uno determina el costo de un préstamo, no solamente tiene que mirar la tasa, sino, como decís vos, los costos, los gastos, los impuestos, ¿no? Cuánto efectivamente te acreditan, cuál es el dinero que efectivamente te dan, y hacer como un flujo de fondos y determinar un valor actual, y en función del valor actual sacar la tasa, que efectivamente es la que está, la tasa efectiva, el costo efectivo del préstamo, ese dato no es menor. Sí. Estás hablando de una operación que no es quizá, obviamente, habitual fuera del segmento agrícola, pero... Después otra cosa que se hace la empresa, porque la verdad que se toma financiamiento de varios medios, ahora estamos haciendo una carpeta crediticia, me estuve poniendo a hacer te piden un montón de información en cuanto a la producción pasada y la que vas proyectando a futuro, con los contratos nuevos. Lo que se hace también a veces es se contrata lo que es con Garantizar o con Aval Rural, que son dos empresas que te avalan. Claro. Para que vos puedas tomar financiamiento. O sociedades de garantía recíproca. Exacto. Sociedades de garantía, una del Banco Nación y la otra, no sé. Aval Rural, no del sé Banco Galicia. Del Galicia, perfecto. Hacemos un chivo gratuito en la materia. Bien. Ahí, muy interesante lo que estás planteando, son pasivos en especie, ¿no? No son pasivos que se cancelan en pesos, sino pasivos en especie. No, en especie. Y además ahora los aseguradoras también, Sancor seguro, sí, Sancor también te acepta cereales. Que antes no pasaba, antes tenías que pagar los dólares y ahora te acepta también. Debe ser porque los cereales están creciendo el precio, ¿no? Y sí. Posiblemente. Bueno, muy bien. Se entusiasmó y nos habló más de la cuenta, ¿no? Se entusiasmó. Es que me interesa la parte financiera. Yo quisiera entrar en la empresa en la parte financiera. Me involucro,
y quisiera trabajar más en la parte financiera. Yo estoy en la parte impositiva. Bueno, ya vas a cruzar el puente, no te hagas problema. Tenés ganas, eso es clave. Sí. Bueno, muy bien. Todo esto que estamos hablando en el marco de lo que llamamos proveedores, ¿sí? Pasivos comerciales, en dinero o en especie. Está muy bueno esto que estábamos planteando recién, ¿no? Un rubro muy particular. Hay también algo que se llama anticipos de clientes, ¿no? En otros rubros es normal que la gente, ahora uno escucha propaganda, lo que pasa es que uno ya tiene el oído sesgado para ver la parte financiera de la propaganda, es medio aburrido, pero empresas que venden materiales para la construcción, ¿no? Vas a hacer tu casa, remodelar, etcétera, querés cambiar tal cosa, venís y empezás a congelar precio, ¿no? Y la empresa, ahora me pongo del otro lado, que soy la que ofrece este tipo de operación, lo que se está comprometiendo también, otro pasivo en especie, a entregarle lo que él me fue pagando, fue dejando el dinero a mi empresa a cambio de algo. O sea, ¿cuánto vale el ladrillo hoy? Tanto. Bueno, te dejo 100.000 pesos. Equivalen a tantos ladrillos. No los voy a llevar ahora porque recién estoy empezando. Bueno, el día que los necesite, voy y me los traigo. Y la empresa le tiene que dar los ladrillos. Es un pasivo en especie, también claramente tiene un costo. Claramente tiene un costo. Bueno, habrá que ver cómo la empresa determina, si a veces es también por una cuestión de estimular la venta y utilizar claramente el dinero que le da la empresa. No es que vais, compra los ladrillos y los deja ahí separados, dice, estos son de Nicolás González. No, utiliza el fondeo y como si fuera un banco, digamos, va prestando y va haciendo otras cosas con el dinero, y si encuentra una forma de fondearse que es afín a la naturaleza de su negocio, ¿no? Esto que hace una empresa cerealera, es decir, no lo puede hacer un sanatorio o no lo puede hacer una empresa de ropa deportiva. Se financia de otra manera. Así que hay que ver también las características del sector, a ver de alguna manera, qué promueve. Bien. Financiamiento de tipo bancario. Aconsejo lo siguiente. Voy a hacer algunos consejos y algunas advertencias. Si quieren, no amenazas, advertencias. En el financiamiento de tipo bancario, recomiendo entrar en las páginas de los bancos. Dice, ¿qué poco material hay? No, hay mucho material, pero el material bibliográfico a veces está desactualizado y no hay nada mejor que entrar en las páginas de los bancos para ver qué hay hoy, por lo menos. Y qué va a haber en el momento que lo necesites, porque quizás hoy no estás afectado a la parte financiera o no estás trabajando en una empresa y, digamos, no va a aplicar. Pero ahí podés empezar a explorar las variantes, ¿no?, de financiamiento. Vuelvo a insistir, por lo menos financiamiento lo que es que te dé el banco a vos. O que el banco te compre a vos determinados activos. O sea, se empiezo a mezclar. Tomo deuda, negocio activos. Esto que mencionaban de la tasa recién, ¿hay alguien que quiere hablar y yo me parece que lo estoy pisando? ¿Victoria puede ser? ¿O alguien que quería hablar? Sigo. Entonces, ¿qué me interesa a mí de los préstamos? ¿Qué me interesa a mí del financiamiento bancario? Es un financiamiento, como digo, no es accesible como un financiamiento comercial, claramente. El nivel de flexibilidad depende de la línea. Hay algunas conductas, a veces empresarias, que sobreutilizan el descubierto en cuenta corriente. Una cosa es un descubierto para desequilibrios transitorios, podríamos llamar así, de la posición de caja, pero no para sostener un desequilibrio de otra naturaleza que se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque es más costoso. Claramente es más costoso. Porque el banco no sabe cuánto vas a usar vos. O no debería. ¿Vale? Salvo que vos tengas el descubierto a tope y el banco te tendría que recomendar otra cosa, o vos tendrías que pensar otra cosa y decir, mira, reconvertime la línea de otra manera, porque esto del descubierto me está... Es decir, el costo de una operatoria de este tipo mantenida de manera permanente es como pagar el mínimo de la tarjeta, idéntico. Peor, porque la tarjeta de crédito todavía está topeada la tasa, en el descubierto no. Esa suerte o verdad en la negociación de cada uno. Entonces, hay que ver del paquete de fuentes de alternativas de financiamiento como ofrece el banco, cuál es la que se adapta a mis necesidades. No sobreutilizar
de manera permanente el descubierto, que es una consigna, si uno quiere una recomendación importante. Determinar siempre el costo efectivo de las líneas de crédito, ¿sí? Cuántas comisiones se están pagando, cuáles son los impuestos que están asociados. Esto me parece que es un tema crucial, ¿sí? Saber que el banco, porque se dedica a ese y es un negocio, si no va a ser tan contemplativo como puede ser un proveedor. Natural. Entonces, vive de eso. Es decir, va a ser más riguroso en el modo de determinación de los intereses, etc., ¿no? Parece que son temas que uno tiene que tomar en cuenta. No está bien quizá que una empresa no opere con bancos. Me parece que hace a las características de la formalización de una empresa, ¿sí? Es un tema que tiene que tomarse en cuenta. Pero tampoco obliga a que culturalmente le diga, bueno, financiamiento sinónimo bancos, ¿no? Uno tiene que encontrar la mezcla de financiamiento que mejor se adapta. Fíjense que las vueltas que estuvimos dando con el financiamiento comercial, ¿no? Cuando sí, cuando no, determinar su costo, ¿sí? Aprovechar las oportunidades de tasa que ofrece el mercado hoy, es decir, son datos centrales, datos centrales. Me estoy olvidando de algo que quiero hablar del tema de bancos que ya va a llegar. Seguimos pensando, digo, en el término de financiamiento de corto plazo. Podría meterme con un tema que es muy complejo, como es el financiamiento impositivo. ¿Por qué pensamos que el financiamiento impositivo es pasivo de corto plazo? Realmente, por más que yo lo tenga en el pasivo de mi balance, financiamiento significaría que, por ejemplo, impositivo, ¿no? En el IVA, voy a poner un ejemplo de un impuesto que tiene que ver con mis operaciones. Yo le vendo a mi cliente, le cobro el precio, tiene el IVA incluido, a su vez compré lo que le vendí a él, se lo compré a otro proveedor, y el impuesto lo que hace es gravar la diferencia entre lo que yo pagué por ese producto y lo que lo vendí, ¿verdad? Sobre el valor agregado, llamémosle así. Hasta ahí muy bien. Si yo cobro el precio, supongamos que opero de contado, vamos a hacerlo fácil al principio, opero de contado, compro y pago contado. Y lo hago en el mismo momento, ¿no? Con una mano compro y pago y con otra le entrego al cliente. Me quedo con el impuesto, me quedo con la diferencia que tengo que ingresar al fisco. ¿Quién lo pagó? El cliente. ¿Quién lo tiene en su poder? Yo, la empresa. ¿Cuándo lo tengo que depositar? En una fecha determinada. Soy una pyme, tengo 90 días para liquidar mi posición. ¿Por qué será que las pymes se les establece un plazo diferencial, extraordinario, para ingresar sus impuestos? Porque este fenómeno, en términos prácticos, no funciona así. En muchos casos lo que estaba pasando era que la empresa tenía que pagar en unas condiciones, plazo de cancelación si les gusta, más corto, y tenía un plazo de realización más largo. Y que cuando las posiciones eran mensuales, la empresa ingresaba el impuesto antes de haber cobrado el precio de su operación. ¿Sí? ¿Se entiende? Es que en realidad lo que estaba haciendo era financiar al fisco, no al revés. No estaba teniendo un financiamiento impositivo. Lo que estaba haciendo era financiar al fisco, poniendo plata de otro lado. ¿Sí? Poniendo plata de otro lado. Quizá parte del excedente financiero lo usaba para pagar los impuestos, que en principio estaba previsto que lo pagara el cliente, y lo pagó, sí, pero lo pagó a 120 días, estoy poniendo un plazo excesivo, deliberado, y yo a los 20 días de cerrado el mes tenía que ingresar la diferencia entre lo vendido y lo comprado. Entonces se estableció este plazo de 90 días como un parámetro medio generalizado para decir, bueno, de esta manera, como que estamos dándole un tiempo para que las operaciones se vayan normalizando. Pero en tanto y en cuanto existe un descalce
entre el momento que yo compro y pago y el momento que vendo y cobro, ¿sí? Esta situación la tengo que contemplar para ver si es financiamiento como tal a mi favor o yo estoy financiando al agente recaudador. Ahí se mezclan muchas más cosas, retenciones, percepciones, ¿no? Todas cuestiones que tienen que ver con un fisco que quiere cobrar casi antes que se genere el hecho imponible, o el simultáneo con el hecho imponible, no quiere esperar a nada, quiere anticipar la recaudación. Entonces, este es un tema a considerar. Sí es interesante pensar, ahí estaríamos hablando del tramo de lo que podríamos llamar financiamiento sin costo, ¿no? Respetando los vencimientos naturales de la obligación impositiva. Después viene la segunda fase. Estamos hablando de, en general, un financiador un tanto, está como una venda en los ojos, ¿no? Porque casi podríamos decir que financia en condiciones semejantes a todos los que deben impuestos, ¿no? Llegado el caso, surge un régimen de facilidades de pago o el día de mañana se sanciona en el Congreso una moratoria porque requiere ser sancionada en el Congreso, ya no puede el Estado establecer por sí moratoria, sino que es, pero no, no la FIP, sino o ARBA, tiene que ser la legislatura. Y hay un proceso interesante, muchas veces de reconversión de financiamiento de corto plazo en financiamiento de mediano o largo plazo. No lo hace generosamente y gratuitamente el Estado porque sí, porque claramente se está desfinanciando, sino lo hace en general en condiciones, cuando son macroeconómicamente la situación está muy complicada, entonces dice que salía el rescate de la economía, como está sucediendo ahora, entonces empieza a diferir el pago de impuestos, no exime en muchos casos, sino básicamente difiere el pago de impuestos, y en ese diferimiento uno encuentra un modo de reestructurar y diferir impuestos. Hay que entender esto también, me parece que en las empresas muchas veces el país, con sus sucesivas crisis, lo que hace también es naturalizar los regímenes de facilidades de pago o moratorias. Entonces también los empresarios medio como que vos mirás un balance y capaz que dentro del balance conviven muchos regímenes de pago y o moratorias, digamos como un estado de moratoria permanente, ¿no? Y uno pensaría, bueno, no debiera ser así, pero también siempre lo hicimos así. ¿Por qué también siempre lo hicimos así? Porque la tasa de financiamiento del fisco puede ser, en ocasiones, también más barata, y eso estimula el no pago de impuestos. Cuando la FIP sube la tasa a valores de mercado o más para desalentar que la gente se financie de esta manera, bueno, todos ponemos el grito en el cielo, pero realmente también es un tema que uno no puede desconocer. Que algunos lo hacen realmente por necesidad y otros lo pueden llegar a hacer por conveniencia, ¿no? Hay que ver también esta cuestión. ¿Cuándo lo necesito? ¿Cuándo la tasa es atractiva y se convierte en una alternativa más de financiamiento para mí? Que no haya nadie de FIP o de ARBA escuchándome. Lo único que pido. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Voy seleccionando, voy viendo. Quizá va a ser, fíjense que empezamos con proveedores que tienen el corazón de una relación comercial. Bancos que se dedican, que su negocio es tomar dinero y prestarlo. ¿Sí? Entes recaudadores que tienen que cobrar impuestos, pero en ocasiones otorgan periodos de gracia, financiamiento, condiciones blandas, etc. ¿A quién le vamos a deber? ¿A quién le vamos a deber? Bueno, esa es una pregunta que tendrá aplicación en el depende que utilizamos en nuestra materia. Y seguramente en el tiempo iremos modificando esa mezcla, ¿no? Esa mezcla, esa composición de deuda en función de entornos, de políticas, de lo que sea. ¿No? Para cerrar y no aburrir, porque ya estamos hablando mucho, vamos a revisar este tema de negociación de activos financieros. Pensemos como en dos grandes planos.
¿no? Uno, que fue el que hablamos de fideicomisos financieros. Fideicomisos financieros es claramente, está ligado al nivel de actividad. Hay que analizar si mi empresa califica o no, tiene una operatoria para hacer fideicomisos financieros, ¿no? Es un mecanismo ligado al nivel de actividad. Hay fideicomisos de distintos tipos, nosotros los analizamos en profundidad en la materia optativa, en Finanzas Siglo XXI. Hay fideicomisos autorizados por la Comisión Nacional de Valores, otros no. Claramente, si uno quiere decir, las garantías o la seguridad de uno y otro cambian. Hay fideicomisos de distinta naturaleza, porque puede haber fideicomisos agrícolas, fideicomisos ganaderos, fideicomisos inmobiliarios también, es bastante común que existe este esquema donde las empresas se fondean tomando dinero, ¿no? Me parece un rasgo distintivo de los fideicomisos financieros, es muy interesante pensarlo en este punto. Se hicieron una serie de operaciones comerciales, se vendieron una serie de productos o servicios, se generó un compromiso de pago por parte de los compradores, y ese paquete, instrumentado de la manera que fuere, sea una tarjeta de crédito, créditos personales, etc., se separa del patrimonio de la empresa cuando se negocia. Es decir, que si la empresa, no sé, una agencia que vende pasajes aéreos o una casa de electrodomésticos, mañana quebrara, esos fideicomisos siguen vivos, porque están separados patrimonialmente y no van a ser arrastrados en un concurso. Ese es un dato no menor. Como también hay que aclarar que si yo, por ejemplo, tomé un crédito en Frávega, voy a decir un nombre, y mi crédito entró en un fideicomiso, yo ni me entero, francamente. Yo lo que hago es seguir yendo a Frávega religiosamente todos los meses a pagar mi cuota. ¿Sí? El documento que firmé. Me comprometí a pagar tanto, listo, voy y lo pago. Ese dinero que para mí entró en Frávega, no entra en Frávega. No es de Frávega, es de fideicomiso. Frávega lo que hace es de agente recaudador, nada más. No tiene que quedarse con el dinero que corresponde al fideicomiso. Ha habido algunas experiencias negativas en ese sentido. Ese dato también es importante tenerlo presente para todos. Básicamente para el que cobra, para que no se le confundan las cajas, ¿no? Esta caja de fideicomiso, esta caja es de las operaciones nuevas que no tienen nada que ver. Una pregunta, profe. ¿Un fideicomiso podría ser un privado que tiene una financiera? Podría armarlo, sí, ¿por qué no? Sí, podría hacerlo. Bien. Podría hacerlo, sí, sí. Podría hacerlo perfectamente. Es decir, que hace todos los créditos que otorgó, conforma este vehículo del fideicomiso, consigue personas que quieren invertir, comprar esas cuotas, ese flujo de fondos, se hace del dinero claramente con una tasa de corte, una tasa de descuento, y se hace de plata para volver a prestarle a otras personas, ¿sí? Y así sigue la rueda, ¿no? Lo podría hacer perfectamente, ¿sí? Está claro, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Estás pensando en algo de eso o no? Sí, porque conozco un ejemplo de una casa de electrodomésticos que también le conviene vender siempre en cuotas, cuotas largas, muchas cuotas, pero sé que hay una financiera atrás que es la que... Puede ser a que le compre, puede ser que le... Mirá, No sé bien cómo funciona igual, pero creo que es algo así, como si fuese un fideicomiso. Puede ser un fideicomiso o puede ser que alguien le compre y espere las cuotas, ¿no? También, como un mecanismo, pero el fideicomiso es básicamente para captar inversores. Si capaz que está armado de esta forma, es un esquema, ¿no? Claro. Vos decís, me da el crédito a la empresa. No, es decir, a veces vos decís, voy y compro una empresa y me da el crédito la empresa a la que le compro. Y en realidad, la empresa lo que hace es ceder la política de créditos a un tercero, y ese tercero se encarga de decirle, bueno, mira, vendí
tal cosa, perfecto, acá tenés tu plata y yo me quedo con las cuotas por cobrar. Ese es mi negocio. Mi negocio es estrictamente financiero. Claro, puede ser que sea así también. Porque no lo tengo claro cómo es. Bueno, no demos nombres, pero sí es una posibilidad. A ver, no es un delito. ¿Está claro? No estamos hablando de una actitud delictual. Porque la operación realmente al cliente debería interesarle, posiblemente. Creo que tendría que preocuparse por otras cosas, ¿no? Saber qué tasa está pagando, qué pasaría si deja de pagar, dónde tendría que ir a litigar si tiene el día de mañana un juicio, no sé, otras cuestiones. Pero si le gustó, no sé, lo que está comprando y el precio le parece razonable y la tasa es lógica, después es un tema de financiamiento de la empresa. Bien. Digo, para no demonizar la operatoria de crédito, porque a veces también es cierto que hay abusos, pero bueno, eso me parece que cada uno tiene que analizarlo. ¿Qué me interesa como cierre? Se mencionaron algunas sociedades de garantía recíproca. Las sociedades de garantía recíproca son, casi diría, el mecanismo más utilizado para los que lo usan, ¿no? Porque te dijimos que tampoco es tan amplio, pero para pequeñas y medianas empresas para sortear las dificultades de acceso al mercado financiero. Claramente tiene un costo, hay distintos actores que intervienen en este esquema, porque hay sociedades de garantías recíprocas que llamamos de carácter vertical y de carácter horizontal. Garantizar, por ejemplo, es una sociedad de garantía recíproca de tipo horizontal, porque, ¿qué quiere decir esto? Está accesible a diversos sectores. Hay otras que se integran de manera vertical en un sector. Es más, muchas están encabezadas por empresas, grandes empresas, que tienen la espalda suficiente como para generar canales de financiamiento de quienes, de sus proveedores muchas veces, como un modo de fidelizar a esos proveedores, ¿no? Uno puede decir, mira, le pagan mal y después le toman y después le prestan. Bueno, no es necesariamente así. Está el caso de Asindar, por ejemplo, que trabaja en este plano. Techin también tiene esquemas de este tipo, para fortalecer la cadena de valor. Entonces, trabajan así, digamos, con los que están en su cadena de valor. No va a ir una empresa de otro rubro a solicitar, básicamente, ¿qué? Esto que decíamos, primero, la ausencia de garantías, la ausencia del conocimiento de otras opciones, ¿sí? La posibilidad de salir al mercado de capitales, en este caso, con una chapa diferente a la de una empresa pyme. Yo lo hago a través de una sociedad de garantía recíproca de la cual tengo que formar parte y tengo que ofrecer también, eso digo, es interesante, algún tipo de contragarantía. No es que garantizan en el aire, no, comprometen también a la empresa. Pero es otra escala, otro conocimiento del negocio. Por eso, por eso hay sociedades de garantía verticales, porque se enfocan en conocer una característica o un perfil de empresas en particular. Analicemos eso, analicémoslo y se lo vamos a preguntar. Se lo vamos a preguntar en los exámenes, casi con seguridad. Advertencias finales para un fin de semana que creo que fase 3, confírmenlo, pero creo que vamos a fase 3, es un poco más, ¿no? ¿A partir de cuándo? No, quedamos con fase 2. Ah, me engañaron entonces. Sí. Entendí que la semana que viene volvían las clases. No para Mar del Plata. Bueno, fabuloso. Mar del Plata sigue en fase 2, pero la actividad comercial está funcionando como fase 3. Bueno, fabuloso. Bueno, recomendaciones. No me hablen de leasing como financiamiento de corto plazo, por favor.
No me hablen de leasing como financiamiento de corto plazo. No integra cosas. ¿Quieren hablar de factoring? ¿Cesión de carteras de crédito? Explorémoslo. Explorémoslo. Es una forma de negociación de activos. Explorémoslo, veamos si está difundido, si se aplica, si en nuestro país funciona, en qué rubros, etc. Por favor, pero leasing no. Leasing no. A veces ustedes cuando dicen enumere fuentes de financiamiento bancarias, y ponen descubierto, préstamo rotativo, venta de cheque, leasing, no. Leasing no. Leasing lo van a ver en finanzas de largo plazo, no conmigo. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué pasa con Alonso? Pero mucho no menciona. Y justo ese mismo tema está... No sé, no entiendo la pregunta, Victoria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Puede ser, a ver, puede ser que tenga poco, pero no es el único, la única opción bibliográfica que hay, ¿verdad? No, está junto con el de Pascale, pero justo es un poco corto. Escaso. Y claro, y lo que decía es que en la unidad de inventarios está puesto el capítulo 5 de Alonso, que en realidad no habla de inventarios. Y justo en el programa, en la unidad 9, también está puesto ese capítulo 5. No sé si habrá sido un error de tipeo. Vamos a... Mira, me recuperé algunos libros ayer, así que voy a revisarlos. Escaneamos algunos y de Pascale y vamos, bueno, si hay algo de esto lo escanearemos y lo subimos al campus. Hay otros artículos de una bibliografía española que tiene que ver con este tema también, que está. Gestión del capital circulante, creo que es el nombre del libro del cual salió. Sí, es esta. ¿Estamos? Bien, perfecto. Bueno, gracias. Disfruten de la fase 2/3. ¿Sí? Cuídense. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Buen fin de. Chao, profe, hasta luego. Chao. Chao, Hasta luego, buen fin de. Nos vemos. Chao.